Hey, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar de un tema extremadamente interesante, que es la corriente eléctrica. La corriente eléctrica es uno de los temas que se ven en la materia de Ciencias 2 en segundo año de secundaria. Pero lo más seguro que tú te has preguntado, ¿qué es? ¿En qué consiste? ¿Qué conforma la corriente eléctrica? O bien, ¿cuántas formas de corriente eléctrica hay o cómo la generan? Pues bueno, en este video nos vamos a concentrar en conocer qué es y qué la compone con la corriente eléctrica. Vamos a intentar entender el concepto. En otro video vamos a ver o vamos a hablar sobre los tipos y las formas de generación. Bueno, para hablar de corriente eléctrica debemos empezar a hablar sobre el átomo. ¿Qué es el átomo? El átomo, según nos decía Demócrito en antigua Grecia, era la partícula más pequeña de la cual estaba compuesta la materia. Hoy sabemos que esto no es así, que realmente el átomo está compuesto de otras subpartículas mucho más pequeñas. Pero en términos generales podemos decir que es la base fundamental de la materia y está compuesta de 3 subpartículas elementales. Primera de ellas son los protones, la segunda, los neutrones, la tercera, los electrones. Los protones y los neutrones se encuentran en el centro, mientras que los electrones se encuentran orbitando alrededor del núcleo. Es como si estuviéramos viendo un pequeño sistema solar o un pequeño sistema planetario a escala microscópica. Los protones y neutrones son muy grandes, tienen una masa extremadamente grande y de hecho son los protones, la masa del protón y del neutrón, la que define la masa del átomo. Mientras que los electrones son pequeñas partículas diminutas que están dando vueltas alrededor, tal como el planeta o bueno, en este caso el exoplaneta Plutón. Y es así, tomando el ejemplo de Plutón, que se puede emular un átomo. Tenemos en el centro al Sol y muy a la distancia, muy retirado del Sol, está Plutón. Es el último de los planetas o exoplanetas de nuestro sistema solar. Pues así es la distancia que hay o la separación que hay del electrón de su núcleo. Que, insisto, está compuesto de protones y neutrones. Y de hecho también la diferencia de tamaño es muy similar. Tenemos un Sol gigantesco en el centro y un planeta chiquitito del tamaño más o menos o más, incluso más pequeño que la Luna, orbitando alrededor del Sol. En este caso vendría a ser el electrón. Pero bueno, ¿qué tienen que ver los electrones con esto de la corriente eléctrica? Sencillo. Cuando hablamos de corriente eléctrica estamos hablando de una interacción o movimiento continuo de electrones. ¿Por qué razón? Porque al estar ellos en las órbitas dando vueltas, son los únicos que tienen la libertad de moverse. Y en este movimiento de electrones, cuando interactúan con otros átomos, es lo que se conoce o cómo se genera la corriente eléctrica. ¿Pero cómo se genera? Pues bien, se genera debido al hecho de que los átomos continuamente se están robando, se están quitando electrones. ¿Pero por qué es esto? Ok, hablando eléctricamente, los átomos son neutros. El protón tiene carga positiva y el electrón tiene carga negativa. El neutrón, como su nombre lo dice, pues no tiene carga. Entonces, entre las cargas de los protones y los electrones se equilibra la carga eléctrica de un átomo. ¿Por qué? Porque tenemos la misma cantidad de protones en el centro y la misma cantidad de electrones dando vueltas alrededor. Entonces, si los átomos les gusta estar eléctricamente cargados de manera neutra, cuando estos se roban electrones, en algunos casos quedan algunos positivos y otros quedan negativos. Y entonces, en esta necesidad de querer recuperar su neutralidad, se la habitan robándose electrones o bien cediéndose, compartiéndose electrones unos a otros, tal como tenemos en el ejemplo de la imagen de aquí de abajo.
en el que vemos que los electrones van de un átomo a otro en el sentido de izquierda a derecha. Más o menos esto lo podemos visualizar de esta manera. Los electrones, principalmente de los materiales que conducen corriente eléctrica, tienen electrones, o la última capa, los electrones de la última capa, suelen ser muy pocos, suelen ser muy pocos. Es decir, que solamente tienen uno o dos. Debido a que son tan poquitos, estos electrones tienen cierta libertad de movimiento o tienen cierta energía que les permite dar saltos, salir disparados. A estos electrones se les conoce como electrones de valencia, porque es la última capa y a esta capa se le conoce como la capa de valencia. Al momento de saltar, por ejemplo, el esquema que tenemos aquí en la esquina superior izquierda, vemos que el electrón tiene tanta energía, salta de su órbita y entonces este átomo, en vez de ser neutro, ahora como perdió un electrón se volvió más positivo. Pero este electrón salta y se adhiere al otro átomo. Este átomo, al adquirir este nuevo electrón, se vuelve entonces más negativo. Entonces, ¿qué hace el átomo que perdió un electrón? Pues va y se lo roba al átomo que tiene al lado. Mientras que el átomo que quedó más negativo, ¿qué es lo que hace? Bueno, dice, a mí no me gusta tener carga eléctrica negativa, yo soy neutro. Entonces, ¿qué es lo que hace? Va, expulsa uno de sus electrones a su vecino y así continuamente, de tal manera que los electrones se la pasan rebotando de un átomo a otro, generando con esto un movimiento o un flujo de electrones continuo que se conoce como corriente eléctrica. Pero muy seguramente tú te estás preguntando, ¿qué genera la corriente eléctrica? ¿A poco los electrones simplemente saltan porque sí quieren andar brincando de un lado para otro? La verdad es que no. Para que haya una corriente eléctrica ocupamos una energía que los impulse, una energía que empuje a estos electrones y los haga comenzar a saltar. Esta energía se conoce como potencial o bien, de seguro has escuchado la palabra, se conoce como voltaje. El voltaje no es otra cosa sino la energía impulsora, así como un combustible lo es a los carros, que mueve a los electrones para que estos empiecen su desbandada o su carrera alocada de un lado hacia otro. Siempre el sentido de la corriente eléctrica va de lo negativo a lo positivo. ¿Por qué razón? Porque, insisto, los electrones al ser negativos, pues siempre andan en busca de un átomo o de un protón al cual adherirse, o más bien de un átomo con carga positiva al cual adherirse. Entonces siempre andan buscando una carga positiva. Entonces el sentido siempre es en este sentido, de negativo a positivo. Y lo podemos visualizar, esto de la corriente eléctrica, como una carrera de coches o un circuito de carreras. Los carros en este caso serían nuestros electrones. La pista sería nuestro material conductor, que generalmente son los metales. Y la fase de salida y la meta de llegada, que al final de cuentas es la misma, vendría a ser la fuente de poder o la fuente de voltaje, que es la batería. Esta batería es la que le da la fuerza impulsora a los electrones para que estos salgan corriendo y empiece la carrera. De un lado tenemos un polo positivo, de un lado tenemos un polo negativo. En el polo positivo de la batería o bien del tomacorriente que tenemos en nuestras paredes, tenemos un reservorio de protones o de átomos cargados eléctricamente positivos, mientras que del otro lado tenemos un reservorio de electrones ahí o átomos que son eléctricamente negativos. Entonces, cuando nosotros activamos este circuito, los electrones de la parte negativa salen disparados y entonces tenemos un exceso de electrones. Entonces, ¿qué hacen los átomos? Pues como hay un exceso de electrones que vienen y los atacan, empiezan entonces los átomos a expulsar electrones o bien a recibir y se genera esta carrera alocada. El voltaje puede funcionar
y se les voy a mostrar este video como un disparador de un coche de carreras de juguete, como este de aquí. Pongan atención. Ponemos el coche, presionamos. ¿Qué es lo que hace el coche? Sale disparado. Así es el voltaje. ¿Y quién es el que dispara entonces? Es la fuente de poder, la batería. Y esta presión o esta presión que nosotros ejercemos al momento para que nuestro coche arranque serían los electrones libres que quedan o que se han liberado al momento que se cierra el circuito. Como les decía, una batería tiene una parte una carga positiva y del otro lado una carga negativa. Cierras el circuito, presionas el interruptor, entonces los electrones que están en la parte negativa salen disparados. Esto genera una carga excesiva de átomos eléctricamente negativos que buscan entonces neutralizarse y entonces en este proceso buscan ceder o bien expulsan electrones o adhieren electrones. De tal manera que el fluido es constante hasta llegar a la parte positiva. Ok, aquí tenemos, cuando hablamos de corriente eléctrica, tres conceptos muy importantes. El voltaje, del que ya hablamos, que es la fuerza impulsora. La corriente eléctrica, que es la carrera de los electrones o los átomos en carrera. Pero también tenemos la parte de la resistencia. ¿Qué es la resistencia? Les había dicho que la corriente eléctrica la podemos emular como una carrera, como una pista de carreras. Pues bueno, las pistas, si ustedes sabrán, o como ustedes sabrán, no son infinitamente anchas, no son infinitamente grandes. Tienen un límite, tienen cierto número de carriles. Entonces, dependiendo del número de carriles de la carrera, de la pista de carreras, es el número de coches que salen. Pues esa limitante en cuanto al número de coches que pueden caber en una pista de carreras es la resistencia del conductor. Es decir, no todos los conductores tienen la capacidad de poder permitir el flujo de la misma cantidad de electrones. Algunos pueden permitir menos, otros pueden permitir más, o incluso hay algunos materiales que no permiten el paso de electrón alguno. Y aquí estaríamos hablando entonces de un camino cerrado o dañado por el cual no puede circular nadie. A esta relación entre voltaje, corriente eléctrica y resistencia, nosotros la conocemos como la ley de Ohms. Nosotros podemos definir matemáticamente qué es voltaje, qué es corriente y qué es resistencia. El voltaje no es otra cosa sino el producto de la resistencia, es decir, la relación entre el ancho de nuestra pista de carreras y el número de autos que caben en ella, que en este caso sería la corriente eléctrica. O bien, corriente eléctrica es la relación, en este caso, un cociente entre el voltaje, que es la fuerza impulsora, con qué tanta fuerza estamos impulsando nuestros coches, entre el número de coches que caben en la pista, que es la resistencia. Y finalmente la resistencia, es decir, el número de coches que caben en la pista, es igual al voltaje, la fuerza con la que empujas, y la corriente eléctrica, el número de coches que hay para correr. Tipos de conductores. Ok, como les decía, hay muchos tipos de conductores, no todos son igual de buenos, pero ¿cuáles son los tres mejores? Ok, el primero de ellos y el que se lleva la medalla de oro, valga la redundancia, bueno, valga la paradoja aquí o valga lo contradictorio, es la plata. La plata es el mejor conductor de todos, es el que permite el mayor flujo. Entonces, si lo emulamos o lo llevamos a la comparación de una pista de carreras, la plata sería una super autopista por la cual caben cientos o miles de autos que pueden circular en un mismo tiempo. En este caso, admite varios electrones que circulen por él al mismo tiempo y entonces hay mayor corriente. El segundo mejor conductor es el cobre, y que de hecho es el más usado y que posiblemente puedas encontrar en el cableado de tu casa. Ojo, no vayas a revisar el cableado de tu casa, no queremos accidentes, pero de esto están hechos los cables de tu casa, el cable con el que conectas la computadora, el cable con el que conectas tu teléfono, el cable con el que conectas tus aparatos electrónicos, están hechos de cobre. ¿Por qué? Porque es más barato que la plata.
Y en tercer lugar, llevándose la medalla de bronce, es el oro. Para aquí lo contradictorio, ¿no? El oro es el tercer mejor conductor. No quiere decir que el cobre cambie drásticamente el número de electrones que requiere, a diferencia de la plata, o que tenga o permita mucho mayor cantidad de electrones del que permite el oro. A lo mejor no, la diferencia no es tan dramática, pero de entre ellos, el que mejor conduce es la plata, después le sigue el cobre y finalmente el oro. Espero que el concepto de corriente eléctrica te haya quedado más claro, y si tienes cualquier duda no dudes en ponerlo en los comentarios y con mucho gusto te puedo responder. Recuerda, más adelante voy a subir un video hablando sobre tipos de conductores, sobre tipos de corrientes eléctricas, y el cómo la generan, cuáles son las principales formas de generación de corriente eléctrica que llega hasta tu casa. Hasta la próxima, saludos.